Convocamos a subir al ingeniero agrónomo Esteban Hoffman, director de Unicampo Uruguay, cuya disertación lleva el título de ¿Qué tienen en común los cultivos de soja de productividad contrastante en Uruguay? Con ustedes, Tato. Gracias, querido. Bueno, vamos a ver si... Bueno, buen día. Mucha gente que no he visto, a otros tantos sí. Tengo el desafío de que esto tiene que durar 30 minutos. Lo que me pidió Germán y el gato es una cosa enorme. Y después me dijeron que lo tenía que tratar de colocar en 30 minutos. Te estoy mirando a vos, Ramón. ¿Está bien? Me vas a regalar algo más que el gorro, ¿no? El título, yo espero que la charla les guste. Vamos a tratar de hacerle honor a ese título, que es un título bastante importante, que tienen en común los cultivos de soja de productividad contrastante en Uruguay. Obviamente vamos a recorrer una parte de la charla donde vamos a hacer mucho énfasis en los niveles de alta productividad, pero también vamos a tratar de aprender qué es lo que está pasando en las situaciones en las cuales se logra sistemáticamente baja productividad cuando en el mismo ambiente a veces conviven empresas que están en el polo opuesto. Acá obviamente que hay un equipo trabajando, esto es el equipo Unicampo Uruguay que está atrás de la presentación. Yo soy obviamente la cara visible. Y para esto, aquí tienen el equipo, básicamente el equipo de trabajo que estuvo trabajando en el armado de esta presentación. Bueno, trataremos de que les guste y esta no intenta ser una charla concluyente y nada por el estilo. El objetivo es que ustedes vean la información y puedan llevarse una cantidad de cosas para la casa que les puedan servir para despertar formas de pensar diferentes, para reorganizarse, para mirar en forma distinta. Pero desde mi punto de vista también tiene un objetivo de cada vez más empezar a hablar de lo que realmente pasa y no de lo que creemos que pasa. Y por eso nosotros vamos a usar información de la base de datos, parte de la información de la base de datos de lo que es la Red Agrícola Uruguay, que es un proyecto de colecta de información, es información que se genera normalmente en el proceso de producción y que estamos tratando de que no se pierda. Si nosotros miramos esta figura, que todos los años la actualizamos, que es la evolución de la productividad de soja en el Uruguay, los puntitos blancos es lo que viene pasando con la media nacional después de 1990, la época, si quieren, más moderna, con la soja ubicada básicamente en el litoral y después expandiéndose. La productividad promedio nacional uruguaya ha estado creciendo a un ritmo de unos 20 kilos por hectárea por año. Para hacer referencia a lo que mostró Jerónimo hoy, eso da una tasa de crecimiento anual de 1% anual. Pero si miramos los años buenos, la línea de los años buenos, esa tasa de crecimiento se va más o menos al doble, a los 40 45 kilos promedio por año, y eso da una tasa de crecimiento de 1,7 a 1,8. O sea que cada vez que tenemos años sin restricciones hídricas, la tasa de crecimiento supera la tasa de crecimiento del mejoramiento genético, que quiere decir que estamos haciendo algo más acompañando el material moderno que estamos sembrando a nivel de producción. Que el Uruguay en general siembra material muy moderno a nivel del cultivo de soja. Pero la característica uruguaya es obviamente esa gran variabilidad y yo voy a trabajar con la información, si quieren, más contemporánea de la segunda década del siglo XXI. A partir del 2009-2010 hasta la zafra récord del 2016-2017, que sigue siendo la zafra récord en Uruguay. No voy a mostrar la zafra desastrosa del 17-18 porque con cero agua se acaban todos los factores, nada funciona. Y por obvias razones, la zafra que cosechamos hace poco, la base de datos recién se está armando, recién está llegando la información. Me voy a concentrar entonces en 8 años de la historia reciente del Uruguay. A ver si esto cambia. Bueno, esa figura que ustedes ven ahí, que si yo pudiera hacerla pasar para atrás, muestra la variabilidad del rendimiento de soja en 1.400.000 hectáreas. Ahí tiene una base que está 100% georreferenciada, o sea, sabemos exactamente a dónde está. Y esa figura lo que muestra es la enorme variabilidad de los rendimientos individuales que tenemos. Obviamente se marca la zafra buena del 16-17, la otra zafra anterior, con mínimos muy altos. Los mínimos los hemos estado subiendo, pero siempre, independientemente de las características climáticas de estos años, que han habido años muy buenos y años malos,
Alguien está produciendo por encima de las 3 toneladas. Me pareció en la línea de lo que mostró Jerónimo hoy. ¿Sí? Entonces la pregunta, el enfoque de la charla y la pregunta que me hizo el gato y Germán es eso. Bueno, empecemos por ahí. ¿Qué tienen en común quienes, independientemente del efecto año, tienen niveles de productividad de 3 toneladas y media, 4 toneladas? ¿Cuánto de eso es fortuito? ¿Cuánto de eso es recurrente? ¿Cuánto de eso se agrupa por campos o por empresas? Ese es un mapa, el primero que van a ver. Ese es un mapa como si esas 1.400.000 hectáreas estuvieran todos en una zafra. Es como mirar la imagen de lo que es la soja contemporánea en el Uruguay. Ese 1.400.000 hectáreas están georreferenciados, ese es un mapa GIS, esos colores son diferentes estadísticamente, y lo que muestra es algo más o menos de lo que sabemos, ¿sí? Las zonas de mejor productividad están ubicadas en el litoral y en el parte del noreste, sobre todo lo que es arriba Yaguarí y Fraile Muerto. Ya sabemos que esa es una zona de alta productividad, pero suelos muy frágiles. Entonces, con muchos años de agricultura, eso no se mantiene. Y sabemos que la productividad en esta banda del medio, de los suelos de menor aptitud, con mucha arcilla, o arriba o abajo, concentran, para esta serie de años, los niveles de productividad menores, en particular cuando hay una serie de años complicados desde el punto de vista climático. Todo el mundo, cuando ve una figura como la anterior, de alta variabilidad, dice, bueno, los que tienen bajo nivel de rendimiento están ubicados en el centro del país, y los que tienen alta productividad están todos en el litoral, algo que no es cierto. Ahora, si tomamos el promedio de 8 años, es altamente probable que la productividad de la soja vaya a ser mayor en la zona del litoral y parte de los suelos del este, del noreste, sencillamente porque estamos hablando de aptitud agrícola de los suelos y como la aptitud climática del Uruguay es la misma en todo el Uruguay, la región 1 de Corsi, estamos básicamente mirando un tema suelo. Cuando lo empezamos a abrir por años, esto cambia y yo voy a utilizar una herramienta. Ahí tienen, sin ningún orden, esa casi que es pareció una constelación de estrellas. Ahí tienen el total de la variabilidad sin orden ninguno de las 16.000 chacras, de ese 1.400.000 hectáreas. Y la herramienta que voy a usar sistemáticamente ahora son estas, parecido a lo que mostró hoy Jerónimo, que son sistemas de análisis de regresión recursiva y clasificación, que nos permiten armar algo que ustedes han visto y conocen, que son los árboles de clasificación y regresión, que nos dice qué cosas son importantes, pero sí los voy a ir mostrando por paso, como si fuese una película. Y la pregunta que le hicimos es, ¿cuáles son las variables que permiten ordenar esta base de datos y poder entender qué tienen en común los que están acá, a diferencia de los que están acá? Y eliminamos de la base de datos, porque son 18.000 y pico de chacras, aquellas con fracasos de cosecha que dan menos de 50 kilos, que hay. Y hay ceros también. ¿De acuerdo? La primer variable o factor de producción claramente era el esperable, que es el efecto año. Y acá aparecen discriminados 3 años. ¿Sí? El efecto año significa, esto es muy potente saber que el efecto año en promedio implica una diferencia de cerca de 30% de la productividad entre los años en promedios normales a buenos en relación a los desfavorables. Los desfavorables acá estamos hablando de los años de la seca del 10-11, con segundas sembradas tarde, de baja productividad, el exceso de agua del 2009-2010 con siembras tardías de la segunda, o sea, segunda de baja productividad, y el problema de la cosecha de abril que volvió a afectar a la segunda. Lo que tienen en común esos 3 años desfavorables es que la segunda tuvo problemas de fecha de siembra y baja productividad, por distintas razones. Y acá conciliamos los 5 años mejorcitos, muy distintos entre sí. ¿Cuál fue la otra variable que le sigue en importancia? ¿Sí? Fíjense que el efecto año ordena, pero ordena un quiebre grande. Sobre todo ordena el mínimo, el máximo no es muy claro. La otra variable ya genera un orden distinto. Ahí empezamos a tener una escalera con 3 grandes escalones. Claramente se diferencian un grupo de chacras que tienen un nivel de variabilidad hacia los rendimientos mucho más bajos, separada de las chacras de mayor rendimiento, y un plató grande al medio que es cerca del 50% de las chacras. ¿Sí? Lo importante de esto es que es eso otro que suma el efecto año.
Y acá vamos a hacer una cosa novedosa que no he visto yo acá en Uruguay, que es en vez de empezar a agrupar las cosas por chacras, las vamos a empezar a agrupar por campos. No por chacras, por campos. ¿Por qué? Porque atrás de un campo hay un tipo de suelo dominante, hay una ubicación geográfica, pero sobre todo hay alguien que maneja ese campo, que es muy probable que tenga un manejo bastante uniforme. ¿Sí? Puedo tener 2 campos separados por un alambrado y tener manejos absolutamente contrastantes. Y lo que aparece en definitiva acá, que lo que pueden ver ustedes son los universos, acá no tiene nombre, yo les voy a decir lo que es ahora, empieza el grupo, hay 4.000 y pico de chakras agrupados acá, con una media de cerca de 3 toneladas, y en este otro lugar hay 4.000 chakras que tienen una media de productividad promedio que es exactamente la mitad. Y a esto le vamos a llamar efecto campo, ¿sí? Efecto o conjunto campo, y que tiene como nombre, nos guste o no nos guste, le vamos a poner un nombre, es conjunto 1 o A, conjunto 2 o B, y los mismos conjuntos están acá. Si lo miro para los años buenos, el efecto campo implican 800 kilos acá y 800 kilos acá. En promedio un 32%. O sea que entre el efecto año y el efecto campo, ¿sí? Tengo cerca del 50-60% de la variedad en forma aditiva, pero no combinada. Esto lo que quiere decir es, podemos tener años muy buenos, pero dentro de los años buenos hay gente que logra niveles de productividad de 3 toneladas en promedio para esos 8 años, pero hay gente que está con niveles de productividad 800 kilos por debajo, un nivel de productividad sensiblemente baja si consideramos la necesidad que tenemos para pagar los costos de producción. Cuando le ponemos nombre y los volvemos a agrupar, ¿sí? Entonces les vamos a llamar zafra A, o de las buenas, con el efecto campo A, o zafra de las desfavorables, con el efecto del campo B, y las combinaciones de las dos, un año bueno con un efecto campo malo, o un año malo con un efecto campo bueno, lo que tienen ahí son los niveles de productividad que podemos alcanzar de 3 toneladas, 2,2 toneladas, 1.400 kilos. Hay un delta más o menos ahí de cerca de 800 kilos, escalones de cerca de 800 kilos. La pregunta importante a esto, porque el conjunto da, y estas son las distribuciones, estas son las distribuciones empíricas que tienen esa serie de datos, realmente son conjuntos muy distintos cuando alguien tiene año favorable y un efecto campo favorable en relación a cuando se combina con un año malo y que además hay algo malo en el manejo del campo. Acá tenemos 1.600 kilos en juego, ¿sí? La mitad del partido está en juego, pero cuando le preguntamos a la base de datos, ¿cuánto representa esto en el total de la variabilidad? ¿Sí? Esto es cercano a la mitad. Estadísticamente es el 46%, o sea, casi la mitad del partido es efecto año y algo que llamamos efecto campo, que todavía no sabemos lo que es, pero que la charla tiene que tratar de demostrar qué es el efecto campo. Y yo voy a ir rápido porque si no, no me va a dar el tiempo. Así que suerte en pila a ver si cazan esto, ¿de acuerdo? Y después si no lo cazan, búsquenlo al gato. El efecto conjunto-campo en este análisis CAR, ¿sí? Sin los años extremos, puede ser una combinación de ubicación geográfica, aptitud de suelo, el estado del suelo, ¿sí? Que puede ser más importante que la aptitud, y el plan de siembra y el manejo, que son dos cosas distintas. La gente confunde hablando de plan de siembra, diciendo que es manejo, no es manejo, es plan de siembra. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir del efecto campo y qué aprendemos? Primero, la primera cosa que preguntamos antes de analizar el efecto campo es preguntar, ¿cuánto pesa el plan de siembra? Que es el campo, la región, sacándole al campo a donde está ubicado, la fecha de siembra y la variedad. Articular esas 4 cosas que son las que hacemos extemporáneamente, ¿no? 3-4 meses antes de la cosecha. Y esto se hace con un análisis de eso, sí, de partición de la suma al cuadrado, que nos dice cuánto pesa tener un buen plan de siembra en un año bueno o en un año malo. En la primera figura son los años favorables, ¿sí? El 62% de la variación de rendimiento o del éxito depende de un buen plan de siembra.
Y el 38% es manejo o interacciones con el plan de siembra. ¿Qué quiere decir? Si se equivocan en la articulación de la fecha de siembra por variedad, por lugar y por región, es muy probable que terminen con un rendimiento bajo a pesar de que la variedad es buena. Entonces eso es demasiado importante. Entonces la pregunta importante es, adentro de ese 62%, ¿cuánto pesan el campo, el efecto campo, la ubicación de ese campo aislada, la fecha de siembra y la variedad? El efecto campo es un 34% de ese 62%, que es muchísimo, es más del 50%. O sea, vamos a tener que saber qué es lo que significa el efecto campo. La fecha de siembra pesa poco en los años favorables. La variedad y la ubicación pesan bastante más. Si lo hubiéramos hecho para el total de los datos, hubiésemos visto que la variedad es prácticamente anulada. Cuando empezamos a separar el efecto de la variedad, es en forma aditiva. ¿Qué quiere decir? Elegir la mejor variedad directamente, no interaccionada con nada. ¿Qué pasa si en realidad el año es desfavorable? Que es una de las preguntas más importantes. ¿Cuánto cambia el peso de un buen plan de siembra o los componentes de un buen plan de siembra? Se sigue incrementando el peso relativo del plan de siembra. Es más importante o tan importante como en un año bueno tener un buen plan de siembra, pero la diferencia más importante es que crece notablemente el efecto de la fecha de siembra y se arrastra todo el resto. Entre fecha de siembra y el efecto campo, nosotros tenemos la mayoría del efecto del plan de siembra, que es sembrar mal y tener algo que vamos a ver que es el efecto campo, puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso en un año malo, que es cuando realmente queremos tener éxito. Porque en el año bueno solo nos empuja. Entonces, si a esa combinación de efecto año más efecto campo, ahora le sumamos la fecha de siembra, ¿sí? El efecto de la fecha de siembra, esa escalera se comienza a empinar cada vez más y comienza a tener cada vez más encalones. Entonces comienza a ser más evidente que acá hay algo muy distinto de lo que anda por acá, que difiere muchísimo en los mínimos, pero que también difiere en el nivel de productividad. Y no estamos hablando de ensayo, estamos hablando de 4 toneladas, 4 toneladas y media, 5 toneladas, y estamos hablando de chacras enteras y no de experimentos. Y para poder mirar el efecto de la fecha de siembra, ¿sí? Lo vamos a ver así. Este es el nivel de productividad promedio en esos 8 años. ¿Sí? Cuando tenemos años buenos y efecto campo A o grupo 1, el mejor, este es el nivel de productividad. Y sembrar fuera de fecha, ¿sí? Esta barrita gris es la fecha de siembra tardía, que normalmente coincide entre el 5-10 de diciembre. De ahí para adelante, estas herramientas cortan y dice de acá para adelante el rendimiento comienza a caer sistemáticamente. En los años favorables, efecto campo A, existe fecha de siembra, pero es de un 13%. En este grupo es de un 24%, y en la peor combinación, el efecto fecha de siembra es enorme. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un año malo y estamos en ese conjunto que todavía no sabemos lo que es, que se llama efecto campo B, sembrar tarde es la diferencia, o sembrar temprano es la diferencia entre la vida y la muerte en un año malo. Esto es nuevo, no, esto es más viejo que el agujero del mate. Nosotros hace años que sabemos, hasta por las bases fisiológicas, que en un ambiente de baja productividad lo único que no podemos hacer es sembrar tarde. Porque el cultivo tiene que hacer mucho en poco tiempo y no lo va a hacer en ese ambiente. ¿Esto está resuelto? No. Increíblemente, no está resuelto el tema. O sea, sigue habiendo gente que a pesar de que tiene un ambiente que no debería sembrar, sigue sembrando igual. Entonces, la pregunta rápida es, ¿qué está atrás de este efecto campo A o conjunto 1 y 2? En donde el nivel de productividad, independientemente de todo el resto, es un 30% por debajo. Primero, en el efecto campo A, muchas chacras están en el litoral, ¿sí? Pero el 40% no. Y en el efecto campo B, no todas están fuera del litoral. Hay un 40% de los campos que están metidos en el litoral, pero el 60% no. Obviamente que hay un tema de distribución geográfica.
¿Qué conjunto de cosas hacen a este efecto campo A? Un menor riesgo de déficit hídrico, no tanto en el exceso. Los técnicos en esta clasificación de estado que están haciendo, de escala de 1 a 5, donde 1 es malo y 5 es excelente, no lo han visto diferente. La edad de chacra. El efecto campo A, en estos 8 años, tiene combinadas las chacras jóvenes, mientras que el otro no. Pero acá se empieza a poner lindo y van a ver cómo coinciden con los datos de Jerónimo, de que este conjunto de gente que maneja ambientes de tipo A, en realidad tiene información de fósforo y tiene información de potasio. El 80 y pico % de las chacras tienen un análisis de suelo a la siembra, mientras que este otro conjunto no lo tiene. O sea, allá hay 40% de las chacras que no saben cuánto fósforo tiene, o 50% de las chacras que no saben qué potasio tiene. Esto es un retroceso para el Uruguay, sobre todo en fósforo que hace 50 años que estamos fertilizando. ¿Cómo a alguien se le ocurre manejar y revolear fósforo sin un análisis? Pero si empezamos a mirar, y mirá esto Jerónimo, el promedio de todas estas chacras da que tienen 10 partes por millón de fósforo y el agregado indica que esas chacras están en suficiencia. Para suelo franco, arcillo y limoso, 33 kilos de P2O5 indica que esta gente está manejando bien el fósforo. Y no hay tanto problema con el potasio en promedio. Y este otro grupo convive con sojas en deficiencia. Porque con 8 partes por millón, 23 kilos de P2O5 se quedaron cortos. Solamente aquel que esté arriba de Itapeví 3 árboles seguramente va a estar bien con 20 kilos de fósforo con 8 partes por millón. Entonces ya no es solamente el tipo de campo. Si trabajamos solamente con los clientes de Unicampo Uruguay, donde hay mucha información, no de la red, ¿sí? Que son unas 700.000 hectáreas más o menos metidas ahí, una pregunta que hicimos fue, ¿y qué pasa si dividimos dentro del grupo de campo A y B y sacamos el cuartil superior? Y miramos a aquellas empresas de mayor productividad, ese 25% superior del 75% que le vamos a llamar el resto, y vamos a preguntarle a esa base de datos cuál es el potencial. O sea, que lo que van a ver acá es en los años buenos, en los años malos, el cuartil 75, o sea, el 25% superior y el resto. En los campos B, el 75, o sea, el 25% superior y el resto. Y lo mismo para los años malos. Y lo que van a ver son barritas de rendimiento medio, lo que están logrando, y el P90, que es la frontera, que es lo que deberíamos mirar todo como el alcanzable. Ahí es donde la variedad hace la diferencia, sin duda. Y lo que vemos acá rápido es que este grupo, miren lo que logran, a diferencia entre estos grupos. Yo se los voy a mostrar todo así, si no, no llego, porque quiero mostrarles una cosa. Pero en términos generales lo que van a ver ahí, que en el grupo campo A son los que logran mayor productividad, ¿sí? Pero también lo logran en un año malo, el mismo grupo. Obviamente que hay un efecto año, pero a la medida que nos vamos alejando al resto, de lo que no está en el 25% superior o que está en el conjunto B, la media lograda se va cayendo. En los 2 años, no es solamente un problema del efecto año, se cae sistemáticamente. Pero la frontera no evoluciona igual. ¿Sí? En este grupo de campo A, el efecto del 25 superior realmente tiene una frontera muy elevada, pero después el resto, en realidad su problema es que explora cada vez menos de lo que puede lograr. En los años malos se cae tanto la frontera como el promedio de la chacra. Y esto es nada más que para terminar en lo que se llama brecha. ¿Cuánto logramos en relación a lo que podíamos lograr? Y lo que tienen ahí es que los del conjunto de campo A, para los datos que dijo Jerónimo, hablaba de 10% de brecha. Ahí tenés tu 10% de brecha, no solamente los experimentos, pero se logran en los mismos ambientes donde se hacen los experimentos. En ese grupo que le llamamos campo A. O sea, este grupo tiene una brecha muy escasa. En el efecto campo B, su principal problema es la brecha enorme. O sea, alguien ahí está sacando rendimientos importantes, pero la mayoría no lo logra. Entonces ahí tenemos que trabajar entre el plan de siembra y el manejo. Claramente que en cada conjunto los problemas son diferentes y las necesidades tecnológicas también. No podemos manejar
pedir todos la misma variedad y todos ajustar el mismo manejo porque son necesidades muy diferentes. La brecha se debe y puede, se debe porque es nuestro deber y la podemos reducir. Pero para muchos la frontera es quien debe subir. Y es acá donde le estamos pidiendo las variedades de soja. Estamos con la jornada Don Mario Hierro. Acá, en este grupo, es donde la variedad de soja tiene que tirar de la piola. En estos grupos es el manejo el que tiene que acercar el potencial a la variedad. El rendimiento no lo van a comprar en la bolsa. La variedad de alta productividad no resuelve el problema. Pero en este grupo de conjunto A seguramente vaya a liderar. ¿Qué tenemos en común? Los que están en el cuartil superior, ¿sí? Los que tienen una brecha baja y una frontera elevada. Fíjense que el Geto Campo A, la edad de chakra siempre está jugando. En el grupo B, claramente, el grupo B es un grupo de ambientes asociados a campos, que hay menos proporción en el litoral, que siembran un poco más tarde, pero particularmente que tienen chakras más viejas, pero sobre todo que el manejo del fósforo sigue empeorando. Si nos vamos desde acá hacia acá, donde la media de productividad va cayendo, el nivel del fósforo en el suelo es cada vez más bajo y las cantidades de fósforo agregadas van exactamente en el sentido contrario. La gente agrega más donde está bien y deja de agregar cuando precisa más. Esto tiene que ver con aspectos económicos. Es como ser rico y sano y pobre y enfermo, lamentablemente. Acá hay mucha gente que está jugando a ese mínimo minimorum que termina sistemáticamente afectando la productividad. Y esto tampoco es nada nuevo, pero además agregan esto, pero fíjense los valores de análisis en el suelo, cada vez muestrean menos. ¿Qué quiere decir? La gente cada vez puede hacer análisis y diagnóstico de las necesidades que tiene de fósforo y de potasio. Y cuando miramos a la segunda, dado que las segundas son las que están sembradas más tarde, que son lo que hicieron la diferencia entre los años, y voy a hacer referencia a la charla que dimos acá en el 2013, cuando presentamos que había que fertilizar a las segundas, ¿se acuerdan? Con los niveles críticos para las segundas. Efectivamente, en este conjunto B, ¿no?, donde la soja de segunda está 30% por debajo de la primera en promedio, mientras que en el conjunto campo A solamente un 14-15%. Ese es un dato bien importante para el Uruguay. Ese conjunto de campos que están dentro del conjunto A tienen no solamente niveles de productividad mayor en la primera, pero la segunda está mucho más cerca de la primera. Y en el conjunto B, ¿sí?, la segunda está exactamente al doble por debajo. ¿Qué características tiene? Saben muy poco de cuánto fósforo tienen, saben muy poco o nada de cuánto potasio tienen, pero además, cuando vamos a ver cuánto tienen, en realidad tienen niveles bajísimos de fósforo y agregan como si fuera inclusive una primera de baja productividad. Deberían estar haciendo exactamente lo contrario. Es en las segundas que hay que saber cuánto fósforo hay, porque el cultivo tiene que hacer mucho, muy poco tiempo, y como los niveles críticos de la segunda son superiores a la primera, el error en el manejo de la fertilización es aún mayor. O sea que el nivel de fósforo en el suelo es un dato, pero sin saber cuánto fósforo se agrega, dice relativamente poco. Este es un ejemplo de una empresa que es cliente, que en el año 16-17 en un área interesante sacó 3.700 kilos promedio y que así ajusta el fósforo. Y así queremos que se ajuste el fósforo. 100% las chacras con análisis, y las segundas y las primeras son soja. Se manejan como si fuera soja. Y lo que ustedes van a ver acá, muy ajustadas a los niveles críticos que tenemos para las primeras y para la segunda. Prácticamente no hay chacras en deficiencia. No hay chacras en deficiencia. En la segunda se muestrea y el fósforo que se agrega a la segunda es exactamente igual que la primera. Y este es un ejemplo, y me quedan dos transparencias para terminar, de una empresa que reúne todas las características deseables de las que están en la frontera. La empresa entera está en la frontera. ¿Sí? El 100% de sus chacras está en la frontera, en el grupo A, en los años buenos y en los años malos. No está arriba de suelos de alta aptitud agrícola, porque tiene suelos cortísimos, casi todos
brunosoles áplicos, o sea, de escasa capacidad de almacenaje, y tiene niveles de productividad que no condicen con el suelo. Hace poco trajimos un grupo de argentinos muy importante para que vieran esa empresa y no podían creer que en ese suelo alguien tuviera estos niveles de productividad. Y lo usé esta empresa porque este productor, el 100% del material que usa es de Don Mario. No para pasarle la mano a nadie, sino porque muchos de los estudiantes de agronomía más visitan esta empresa sistemáticamente, saben quién es. Y voy a mostrar información no reciente, de hace varios años para atrás. Estos son los niveles de productividad. Casi 4.000 kilos promedio en la primera, 3.200 en la segunda. Esta empresa tiene un nivel de intensidad agrícola muy elevada. 60% del área va con cultivos de invierno. ¿Sí? Y eso viene muy bien para la charla de Santiago Arana que viene a posteriori. ¿Sí? 3.500 kilos promedio en este año que fue medio sequito, en diciembre, enero. Pero fue un año bueno para esa zona, la zona de Paysandú. En este otro año tiene casi 4.100 kilos de promedio en toda la primera, no en algunas chacras, en toda la primera, ¿sí? Con 3.700 en la segunda, la media da casi 4.000 kilos. Y en los años malos, con el exceso de agua del 13-14 y con la seca severa en el periodo crítico del 14-15, 3.500 kilos, bueno, ahí tienen los datos. ¿Cuál es la característica fundamental? Que es el único mensaje que quiero que se lleven y después la información la vieron ustedes, que es, esta empresa se caracteriza por tener buenos niveles de productividad en cultivo de invierno y muy buenos niveles de productividad en las segundas. Sistemáticamente tiene altos niveles de productividad en la segunda. No importa el año. En algunos años los niveles de productividad en las segundas son tan altos como los de las primeras. Y esta figura que yo le había dicho al gato que no le iba a presentar, ¿sí? Porque no me había dado el tiempo, se me perdió el gato, allí está, pero estamos ahí. Que creo que es muy importante, y bueno, porque usted no sabe cómo me verduguea a mí el gato, ¿no? A esta altura de mi vida. El problema es mío que yo me dejo verduguear además. Mostrarle un dato que lo hicimos anoche, mirando la base de información, que es, le preguntamos a la base de datos, aquellas empresas que tienen un nivel de productividad buena en las segundas, ¿cómo es el nivel de productividad en las primeras? Y aquellas empresas que tienen bajo nivel de productividad en las segundas, ¿cómo es el nivel de productividad en las primeras? ¿Hay relación entre ellas o no hay ninguna relación? Y la pregunta se la hicimos a 365 campos, ¿sí? O 4, no me acuerdo, van a ver ahora, que coinciden que en estos 8 años tienen chacras de primera y segunda. Y creo que acá se abre todo un espacio que tendría que cambiar la forma como uno ve análisis de información de algo parecido a esto, que es para Uruguay es una big data, porque 1.400.000 hectáreas es mucho en cualquier lugar. En Uruguay es un área muy importante y hay que agradecerle a los técnicos que envían la información a la red agrícola. Y ahí son 346 campos donde coinciden primeras y segundas y no hay casualidad. Y esto está rendimiento en términos relativos, o sea, relativo a la media del año, para sacar el efecto. Lo mismo a Fabián acá porque me hace así con la cabeza todo el tiempo, porque es la forma que tenemos para estandarizar la variable y sacar el efecto año, que quiere decir el promedio de rendimiento en relación a cada uno de los años. Y lo que pueden ver que las empresas que tienen un nivel de productividad por encima del promedio en las primeras, en las segundas son aún mejores. Son aún mejores, en términos relativos, no quiere decir más rinde. Y que las empresas que tienen bajos niveles de productividad en las primeras tienen problemas adicionales en las segundas. Acá, parte de esto, tiene que ver con la aptitud agrícola, pero sobre todo con el estado de los suelos, asociado a la edad de chacra, pero también tiene mucho que ver porque hay muchas segundas que están siendo manejadas como cultivo de segunda categoría. El nombre de segunda se lo pusimos nosotros. Si tuviéramos en Brasil o en Paraguay sería safriña. ¿De acuerdo? Es un cultivo que precisa el mismo manejo que en las primeras con sus diferencias. Y para terminar, hay un fondo que se fue. Dice, ¿qué podemos aportar para pensar? Las novedades son los valores de lo que ya sabíamos en cuanto a la importancia del plan de siembra. Es mirarlo ahora. Hace años que sabemos que el plan de siembra es al menos responsable de la mitad del partido.
Los datos de ellos dicen que es más importante que la mitad del partido, que persisten los problemas que ya deberíamos tener resueltos. O sea, tenemos una historia de fertilización e información desde 1960 acá en Uruguay y seguimos teniendo problemas de bajo fósforo en el suelo, a pesar de tantos años de agregado, pero de deficiencia recurrente y consistente en cultivos exigentes en fósforo. Lo que no pudimos mostrar, algunas cosas sí, acá debería decir lo que pudimos mostrar y lo que no, pero me gustaría que ustedes estuvieran presentes, es el área baja desde el conjunto B y el resto. Si yo les pudiese mostrar, esto va a ser la charla del próximo año. El área se está reduciendo de ese conjunto de campo B que no están en la frontera. De ahí se está achicando el área. Quienes logran segundas de alta productividad están ubicadas en el conjunto A, también lo logran en las primeras y sobre todo en los cultivos de invierno recorre la misma suerte. Entonces, en realidad son empresas que tienen una cantidad de cosas que hace que el nivel de productividad sea de medio a bueno, a alto, en casi todos los cultivos que siembran. Y eso no es casualidad. Una parte tiene que ver con la aptitud del suelo, pero otra parte tiene que ver con el estado del suelo de conservación y en particular con el manejo agrícola. Muchas gracias.